Bueno, Gonzalo, podés compartir cuando quieras. Hoy va a estar con nosotros Gonzalo Elcredi del Instituto de Ingeniería Eléctrica de Facultad de Ingeniería y nos va a hablar de análisis de redes IoT de gran escala con múltiples capas de procesamiento con una aproximación de límite fluido. Así que bienvenido, Gonzalo, y adelante. Gracias por la invitación. Eh, esta conversación se marca en lo que fue o es mi maestría en Ingeniería Eléctrica, cuyos tutores son Pablo Elzarena y Pablo Manzón, y contamos con la colaboración adicional de Laura Spirot para algunos temas específicos, pero me parecía bueno mencionarla a ella también. Bueno, vamos a ver un poco la motivación del problema, que tiene que ver con una nueva tendencia en Internet de mover eh, ciertos elementos hacia el borde de la red. ¿Tá? El primer hito en Internet podemos decir que fue en los años 2000 con las Content Delivery Networks, que lo que se busca es incrementar o más bien disminuir la latencia de comunicaciones acercando distintos servidores a más cerca del usuario final. Un segundo antecedente sería todo lo relacionado con cloud computing, que es un enfoque distinto, que es más bien centralizar muchos recursos en un mismo espacio, de forma de virtualizar distintos dispositivos y tener acceso a un gran a un gran número de recursos que pueden ser usados a distancia. Y en tercer lugar, luego de cloud computing surge otro paradigma como complemento del cloud, que es el edge o el fog computing, para atender ciertos desafíos que introducía el cloud, como es justamente muchas veces el usuario final estaba lejos del cloud. Entonces el cloud, si bien permitía tener mucha cantidad de recursos disponibles, introducía latencia en las comunicaciones, por ejemplo. Entonces, para bajar a tierra esto que estamos comentando, acá hay un esquema de las distintas capas. Entonces, arriba es lo que sería el cloud. Hay distintos ejemplos que ustedes capaz que conocen, que brindan distintos servicios a los usuarios finales que pueden estar en la capa de abajo. ¿Tá? Que pueden ser o usuarios de Internet o dispositivos de Internet de las cosas o dispositivos máquina a máquina. Y en una capa intermedia estaría lo que se puede denominar Edge o Fog, que son nodos intermedios que pueden brindar servicios a los usuarios finales, complementando los servicios del cloud, de forma de disminuir las latencias de comunicaciones o incluso introducir procesamiento en capas intermedias, de forma de complementar el cloud y mejorar en particular la latencia de las comunicaciones, pero también realizar procesamiento intensivo en esas capas si fuera necesario. Entonces, esto es fundamental para algunas aplicaciones que pueden ser tendencia en el futuro, como puede ser la realidad aumentada o ciertas aplicaciones de inteligencia artificial, o telemedicina o Internet de los vehículos. Distintas aplicaciones requieren muy baja latencia y también procesamiento intensivo. Nosotros vamos a simplificar un poco el esquema anterior y vamos a pensar que tenemos tres capas donde podemos procesar distintos tipos de tareas. Entonces, tenemos una capa de procesamiento local, que los propios dispositivos pueden procesar distintas tareas. Tenemos la capa arriba de la capa del cloud, que es tradicional, digamos, grandes centros de datos donde podemos procesar tareas. Y después incorporamos al análisis una capa intermedia que llamamos ahí fog, a veces se le puede decir edge. Pero bueno, son dispositivos o que ya existen o que se pueden incorporar a la red de forma de introducir procesamiento en capas intermedias. Entonces, lo que analizamos en la maestría es un problema en particular de estos enfoques, que es el problema de computation offloading, es decir, en qué proporción podemos procesar tareas en cada una de las capas. Hay muchos problemas, pero en particular vamos a abordar ese. Y entre los desafíos que tiene este problema es, bueno, la naturaleza estocástica del problema, tanto la demanda como el canal inalámbrico pueden modelarse como procesos estocásticos,
donde capaz que se conoce alguna estadística, pero no es ni de cerca un modelo determinístico. Y podemos tener otro desafío adicional, que la red IoT, o sea, la capa de abajo, podemos tener muchos dispositivos conectados y entonces complejizar el problema. Y tener problemas grandes, digamos, puede llevar a que los algoritmos de resolución demoren mucho tiempo en encontrar una solución y que ese tiempo en demorar afecte el tiempo total de procesamiento de tareas, que es lo que queremos reducir. Así que se buscan métodos que puedan escalar fácilmente con la cantidad de dispositivos. Bien, entonces vamos al modelo en concreto que vamos a trabajar. Es un modelo súper simplificado, pero que, bueno, que fue suficiente para iniciar distintos problemas. Entonces, contamos con una red IoT que tiene un total de n dispositivos que reciben tareas y que pueden procesarlas localmente o enviarlas de forma inalámbrica a esa capa intermedia que mencionamos, a un gateway fog, le llamamos. Entonces, un dispositivo IoT puede encontrarse en tres estados. Puede estar procesando, transmitiendo o en espera. Y llamamos con NTX, NP y NIDL a los procesos estocásticos que cuentan la cantidad de dispositivos IoT en cada uno de esos estados. Entonces, como decíamos, a un dispositivo IoT llegan tareas. Vamos a asumir que llegan con una distribución Poisson de parámetro lambda. Y si llega una tarea al dispositivo IoT y el dispositivo se encuentra en espera, o sea que puede empezar a procesar o a transmitir, entonces decimos que esa tarea es procesada con probabilidad P igual a alfa o transmitida de forma inalámbrica al nodo FOGO con probabilidad 1 menos alfa. Y llamamos a alfa el factor de offloading. ¿Tá? En todo el problema nosotros vamos a querer interpretar esa variable alfa, o sea, cómo interfiere con distintas métricas de calidad de servicio, por ejemplo, o el punto de operación de la red. Y al final vamos a querer optimizar ese alfa con algún propósito, alguna función de utilidad. Después tenemos que el tiempo de procesamiento local es una variable aleatoria exponencial de parámetro mu. Eso es para todos los dispositivos IoT, se considera que es la misma, que es mu, vale mu. Y lo que nos falta ahora ver es cuál es el tiempo de transmisión. Entonces acá vamos a hablar un poco del modelo del canal, porque la idea es que esa red IoT se conecte al FOG vía una red inalámbrica. Entonces tenemos que considerar que distintos dispositivos van a estar compitiendo por ese medio, por ese canal. Entonces la velocidad que podamos alcanzar en ese canal va a depender de la cantidad de usuarios que se estén conectando. Entonces, como decíamos, el medio se comparte entre todos los dispositivos IoT y se implementa algún mecanismo de acceso al medio. Ejemplos típicos, CSMA o Aloha, que a los efectos, digamos, pueden ser varios. Entonces, vemos ahí lo que se ve en la gráfica es una carga throughput versus carga, donde el throughput es cuántos bits por segundo puedo mandar por el canal, y la carga es la tasa de intentos de utilización de ese canal. ¿Tá? Entonces, lo que se ve ahí es que en una primera etapa el canal puede rápidamente entregar throughput porque no hay muchos usuarios compitiendo por el canal, pero si empezamos a aumentar la carga y más usuarios se conectan, ahí hay muchos tiempos de espera que empiezan a correr, hay colisiones y tiempos de espera que hacen que disminuya la performance del enlace. Entonces, típicamente, bueno, ahí son varios mecanismos o distintas variantes y son como son las curvas del throughput versus la carga. Entonces, basados en esto, lo que hicimos fue considerar un modelo, una aproximación a tramos lineales, digamos. Entonces, vamos a dividir todos los dispositivos IoT en distintas subredes. ¿Tá? Entonces, ahí en la figura vemos que hay L subredes y tenemos C sub I, que es la throughput de la subred iésima, digamos, según la cantidad de usuarios transmitiendo en esa subred. Entonces, como veíamos
en las gráficas anteriores tenemos una primera etapa que llamamos de zona lineal, donde el throughput crece linealmente con la cantidad de usuarios transmitiendo, hasta que llega un momento donde se alcanza el throughput máximo, luego el cual consideramos que estamos en una zona saturada y el throughput disminuye. ¿Tá? Entonces, asumimos que todas las subredes son idénticas, entonces vamos a considerar el throughput agregado de todas las subredes como la suma de todos estos throughputs de las subredes, que es la figura que vemos a la derecha. No voy a entrar en algunos detalles de parámetros, pero la idea es que está construida de forma que a medida que aumente la cantidad de usuarios del sistema, esto sea escalable, ¿tá? Que eso va a ser una restricción para la aproximación fluida, un requisito técnico, ¿tá? Pero lo que es importante es notar esto, digamos, que el throughput tiene una función con la cantidad de usuarios transmitiendo en ese momento y está parametrizado con n, que es la cantidad total de dispositivos IoT. ¿Tá? Entonces ahí abajo está la ecuación. Y después consideramos que las tareas tienen tamaño 1 sobre b bits y consideramos que el tiempo de transmisión es una variable aleatoria exponencial de parámetro b por el throughput por dispositivo. ¿Tá? Bueno, ahora vamos a considerar el proceso de Markov, que tiene esas dos dimensiones que estamos poniendo ahí, que es la cantidad de usuarios procesando y la cantidad de usuarios transmitiendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cuál es esa intensidad del proceso de Markov. Entonces, cuáles son las probabilidades de transición, las tasas de transición. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, no vamos a ver todos, pero por ejemplo, uno sencillo es la intensidad de nacimiento de nodos procesando. Entonces, el tiempo hasta que una primera tarea arribe a cualquiera de los nodos que están en espera sigue una distribución exponencial de parámetro lambda por n idle. Entonces, si además consideramos el factor de offloading, entonces la intensidad de nacimiento de nodos procesando va a ser eso multiplicado por alfa. Y n idle también lo podemos escribir como la cantidad total de dispositivos menos la cantidad de dispositivos procesando o transmitiendo. De forma similar, podemos pensar en la intensidad de muertes de nodos transmitiendo, que es entre todas las transmisiones actuales, cuál es el tiempo hasta que culmine una primera transmisión. Entonces eso podemos ver que se distribuye de forma exponencial con parámetro. Estamos multiplicando ntx, que es la cantidad de usuarios transmitiendo en este momento, por el parámetro del exponencial, que es el que está ahí, se simplifica y queda b por el throughput. Y análogamente se puede ver en caso de la muerte de nodos procesando, perdón, que es la ecuación número 3, que hay que tiene que ver con el mu. Y después lo que me estaba quedando es la 4, que es el nacimiento de nodos transmitiendo, que es análogo a la de nodos procesando, pero en vez de alfa tenemos 1 menos alfa. Entonces, con eso completamos las transiciones posibles, digamos, donde bueno, las poblaciones de nodos procesando o transmitiendo pueden incrementarse o decrementarse en 1 una a la vez, digamos. Entonces, una vez definidas la matriz de transición, podemos definir el drift del proceso, que es una suerte de valor medio de la deriva, digamos. ¿Tá? El valor medio el valor medio de la tendencia, capaz que lo podemos decir así. Entonces, es básicamente usar la matriz de transición, pero considerando bueno, el balance entre el nacimiento y muerte en cada uno de las variables. Entonces, en este caso el drift tiene dos dimensiones. Uno es la tendencia media de los nodos procesando y el otro la tendencia media de nodos transmitiendo. Bien, eso es el drift del proceso. Para seguir con la aproximación fluida definimos las variables como densidades de nodos transmitiendo, procesando e idle, que es simplemente contar, o sea, dividir la cantidad de nodos de determinada clase por la cantidad total de dispositivos. Entonces esas variables quedan entre 0 y 1. Y definimos también la función de throughput por dispositivo, que era el throughput agregado sobre
la cantidad de usuarios n y que queda por esa expresión. Bien, algo que no vamos a hacer mucho énfasis ahora, pero lo que se puede mostrar con un teorema que está ahí mencionado de Kurtz, es que el proceso escalado, ese que mencionamos hoy, de cantidad de dispositivos por segundo transmitido sobre n, converge en probabilidad cuando n tiende a infinito a la solución de un ODE determinístico que está ahí, en la ecuación. Simplemente porque, bueno, esa función Q es Lipschitz y además cumple ese límite que vemos ahí abajo. Y con eso se puede ver que el proceso escalado, el proceso markoviano escalado, converge a ese ODE determinístico. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es analizar este sistema determinístico para aproximar el proceso estocástico, considerando que tenemos una cantidad de dispositivos muy importante. Entonces, el ODE que mencionamos recién tiene esa expresión. Podemos escribirlo así como como un primer componente de variación de dispositivos procesando y otro de dispositivos transmitiendo. No incluimos la de los dispositivos en espera porque se derivan de los otros, digamos, sería 1 menos NP menos NTX es NIDL. Entonces, tenemos ese ODE y lo que tenemos también es que la función de throughput, según el valor de NTX, tenía una expresión distinta. Entonces, el ODE en sí queda como un sistema lineal a tramos en función de NTX. Entonces, podemos hablar que tenemos dos sistemas lineales donde tenemos un primer sistema que le llamamos sistema 1. Si NTX es menor que C sobre K, el C sobre K salía de la función de throughput, digamos. Es el primer tramo de throughput es cuando el NTX está entre 0 y C sobre K, y la segunda rama está cuando NTX está entre C sobre K y 1. Entonces, por eso tenemos dos sistemas en función de si NTX es menor o mayor que C sobre K. Este diagrama estamos representando NTX y NP, entonces vamos a considerar que estamos trabajando en ese plano. Entonces, como decía, si el estado está en el trapecio de abajo, en la parte inferior del triángulo, que le llamamos Xlin, estamos con el sistema 1, y si el estado está en Xat, que es la parte de arriba del triángulo, estamos con el sistema 2. Entonces la idea es considerar este sistema como un sistema que conmuta entre dos sistemas, y lo que vamos a querer al final es, bueno, encontrar, por ejemplo, cuál es el funcionamiento en régimen del sistema y alguna cuestión relativa a la estabilidad, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el análisis primero en los dos sistemas por separado. Entonces, empezamos con el sistema 1, que está dado por esa ecuación de estados con matrices A y R. Y se puede ver que este sistema tiene un único punto de equilibrio que tiene por coordenadas esas que están ahí. La matriz es invertible siempre, así que tenemos ese único punto de equilibrio. Lo que interesa ver ahora, que a simple vista parece que no es alguna expresión muy linda, pero si analizamos el lugar geométrico en ese plano, el lugar geométrico del punto de equilibrio variando alfa, podemos ver que el lugar geométrico es un segmento de recta que está contenido en el triángulo factible, le llamamos. El triángulo factible es el triángulo, digamos, entre 0 y 1. Y entonces, cuando alfa vale 0, el punto de equilibrio está en el eje NTX, y cuando alfa igual a 1 está en el eje NP, y todos los valores intermedios de alfa están en ese segmento de recta. Además, lo que se puede ver, simplemente viendo la traza y el determinante de la matriz fundamental, es que el sistema 1 es asintóticamente estable. Digamos. El punto de equilibrio del sistema 1 es asintóticamente estable, pues se cumplen esas dos condiciones de traza y determinante, o sea que los valores propios tienen parte real negativa. Entonces, este primer sistema tiene ese lugar geométrico variando alfa de punto de equilibrio, y además
todos los puntos de equilibrio son asintóticamente estables. Gonzalo, perdón, una pregunta. Esa ecuación, la expresión de alfa, tú la obtuviste con el sistema lineal, con la parte de abajo, ¿no? Exacto. Entonces la parte de arriba no correspondería el segmentito ese. No sé cómo decirlo. Ahí va. Ahí va. Por eso dice acá el sistema 1 sin restricciones de dominio. En el sentido que estamos aislando los sistemas y pensando que solo tenemos la ecuación y no tenemos restricciones de dominio. Dale, gracias. Pero está bien eso, Cacha, que decís, porque o sea, cuando el punto de equilibrio está abajo, el punto de equilibrio está en la zona donde el sistema vive bien, digamos, ¿no? Es efectivo, digamos, pero arriba no pasa otra cosa. Cuando el punto de equilibrio está arriba, el sistema tiende al punto de equilibrio, pero se sale de donde vale, digamos, ¿no? Exacto, eso es súper importante. Cuando analicemos el efecto de analizar ambos sistemas conviviendo. Bien, entonces, ahora el sistema 2, de forma análoga, tiene obviamente otras matrices. Esta tiene la particularidad que cuando alfa vale esa expresión que está ahí, la matriz no queda invertible, pero si no se cumple esa condición, podemos encontrar el punto de equilibrio que tiene por coordenadas esas que están ahí, que son un poco más feas, pero no va a ser tan grave como vamos a ver a continuación. Entonces, podemos conseguir una transformación de Moebius con esa forma, con A, B, C y D, digamos, genéricos. Y lo que podemos ver es que una función que mapea el factor de offloading al plano complejo con los puntos de equilibrio, digamos que gamma de alfa sea el punto de equilibrio alfa más j, el punto de equilibrio de transmisión en alfa, ¿tá? O sea que es el punto de equilibrio en el plano complejo, básicamente en función de alfa. Se puede ver que existe una transformación de Moebius con parámetros A, B, C y D que se pueden calcular, de forma que esto sea una transformación de Moebius, ¿tá? Entonces, en realidad, la transformación de Moebius está definida en el plano complejo, pero si agarramos el segmento en el real, el segmento 0,1 en el eje real, esa función de gamma mapea el factor de offloading a el punto de equilibrio. ¿Se entiende eso? Como que no fue muy claro. Sí, está bien, razonable. Entonces, una particularidad es que cuando calculamos esos parámetros, esas coeficientes A, B, C y D, vemos que la parte imaginaria de C y D se anulan y, bueno, con algunas propiedades transformadas de Moebius se puede llegar a que el conjunto de los puntos de equilibrio quedan incluidos en una recta y esa recta se puede calcular y tiene esa ecuación. Lo que sí hay una particularidad que en algunos casos esa transformación de Moebius tiene un polo, que es alfa polo, que está esa expresión ahí, en el intervalo 0,1 en el eje real. Es decir, para algunos factores de offloading, factibles, digamos, entre 0 y 1, el lugar geométrico, vista en el plano complejo, tiene un polo. Y en particular se puede ver que si K1 por B es menor que lambda, entonces ese polo está efectivamente en el intervalo 0,1. Entonces, para verlo más concretamente, acá se muestran, según la condición esta, si K1B es menor que lambda o mayor que lambda, que hay dos posibles lugares geométricos, dos tipos de lugares geométricos. El primero es cuando K1B es mayor que alfa, que se muestra en rojo, y entonces el lugar geométrico queda un segmento de recta arriba del triángulo factible, donde siempre cuando alfa igual a 0, el lugar geométrico, el punto de equilibrio siempre está en el eje NTX, eso haciendo cuentas se puede verificar. Y en este primer caso, el caso rojo, digamos, en alfa igual a 1, ese punto de equilibrio está afuera del triángulo y hacia la izquierda, digamos, en el plano negativo. Si no se cumple esa condición, o sea, si K1B es menor que lambda, entonces tenemos otro lugar geométrico donde
de vuelta, el punto de equilibrio nace con alfa igual 0 en el eje NTX, pero que atraviesa, cuando alfa aumenta, puede atravesar el triángulo factible y da la vuelta, digamos, va creciendo, da la vuelta y llega por el plano superior con alfa igual a 1 digamos, sería el semiplano negativo. Esto capaz que tengo acá una animación moviendo alfa y según parámetros para visualizarlo mejor, porque capaz que no queda muy claro. Bien, acá lo que tenemos es el mismo diagrama que teníamos hoy, pero con un deslizador de alfa. Lo que vamos a ir viendo son los puntos de equilibrio de ambos sistemas. ¿Tá? El del sistema 1, que era el de abajo, ya lo analizamos, pero lo estamos viendo ahí, que es el punto P, este que está acá, que se mueve en ese segmento. Y lo que queremos analizar sobre todo ahora es el punto de equilibrio del sistema 2, que es el sistema en zona de saturación, que está ahí como P2, el punto P2. ¿Tá? Y en este caso estamos en la condición donde el lugar geométrico es esa como segmento de recta invertido, digamos, ¿tá? Que empieza en el eje NTX y se desplaza en esa recta hasta, bueno, que llega al polo y después desde el polo vuelve por arriba, que acá no se ve, pero vuelve por arriba. Entonces podemos ver si lo podemos... Ahí va. Ahí va, se va para abajo y cuando pasa el polo vuelve por arriba hasta L1. ¿Tá? Y después podemos ver el otro caso. Ahí va. Donde el lugar geométrico es este segmento de recta, ¿tá? Que está siempre afuera del triángulo factible, por arriba. ¿Tá? Entonces, esos son los lugares geométricos. Pero ¿qué pasa? Algo súper importante es relativo a la estabilidad. Se puede ver que cuando el segundo sistema es asintóticamente estable si se cumplen estas dos condiciones, ¿tá? Digamos, por el análisis de los valores propios de la matriz fundamental. O sea, que K1b sea menor que lambda más mu y además que alfa sea menor que S mu por lambda menos K1b sobre lambda por mu más K1b, que es justamente el alfa polo que vimos hoy. Entonces, vamos a ver con más detalle este caso de K1b menor que lambda. Entonces, ahí veíamos que había un polo, un alfa polo, digamos, en intervalo 0,1. Entonces, el lugar geométrico no quedaba continuo, digamos. Entonces, se puede vincular también con la condición de estabilidad y ver que si alfa es menor que el alfa polo, el sistema 2 es estable. O sea, si el punto de equilibrio está en esta semirrecta, digamos, el sistema es estable, el punto de equilibrio es estable. Pero si el alfa está de este otro lado, perdón, el alfa no, el punto de equilibrio está de este otro lado, es decir, si alfa es mayor que alfa polo, el sistema 2 es inestable. El punto de equilibrio es inestable. ¿Tá? Y también, bueno, otras consideraciones, considerando que el throughput siempre tiene que ser positivo, digamos. Entonces, eso nos da algunas condiciones sobre, por ejemplo, el N0, que es el punto de equilibrio cuando alfa vale 0 en la coordenada NTX. Este va a valer mayor que 1, que es este punto que está acá. Este es menor que 1, o sea, va a estar o bien pegado al triángulo factible o bien por debajo. Y por otro lado, este punto de equilibrio en su coordenada NP, digamos, es negativo. O sea, está a la izquierda del triángulo. Y además, lo otro que tenemos es que este punto, que es L1 de NTX, o sea, en su coordenada NTX es mayor que 1. Está por arriba del triángulo y por la izquierda. Entonces,
Vemos el otro caso cuando K1b es mayor que lambda. Entonces, en este caso no hay polo. Entonces, los puntos de equilibrio están en ese segmento de recta. Pero también lo que tenemos es que en esta coordenada NTX, cuando alfa vale 0, el punto de equilibrio es mayor que 1, está por arriba del triángulo. Y además que en la coordenada NP, cuando alfa vale 1, el punto de equilibrio está en el semiplano negativo. ¿Está? Y además se puede ver que cuando el punto de equilibrio está en este segmento de recta, todos los puntos de equilibrio son inestables. ¿Está? Entonces, en resumen, cuando los puntos de equilibrio están en esta semirrecta, son estables los puntos de equilibrio, y cuando está por este lado de la semirrecta, son inestables, y en el otro caso son siempre inestables, cuando está en este segmento de recta. ¿Está? Bien, entonces, lo que se abren acá es distintas. Ahora sí vamos a analizar el sistema conmutado, considerando, digamos, el efecto entre ambos sistemas. Entonces, lo que llamamos es que en función de los distintos parámetros, entonces, según cómo quedaran posicionados los lugares geométricos o según los valores de alfa, es que teníamos distintos escenarios con resultados distintos a veces. Entonces, identificamos 6 escenarios, una revisión minuciosa. Entonces, voy a comentar algunos nomás, para no hacerlo muy largo. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que el lugar geométrico del sistema 1 tiene tanto elementos en la parte de arriba del triángulo como en la parte de abajo, tanto que el punto de equilibrio puede estar arriba o abajo, digamos. Después tenemos que el sistema de arriba tiene esa discontinuidad en el lugar geométrico y cruza al lugar geométrico del sistema 1 en C sobre K. ¿Tá? Y bueno, tenemos en esta zona, por ejemplo, cuando alfa es menor que alfa polo, digamos que estamos trabajando en esta parte que está acá, y además que alfa es menor que alfa tilde, entonces tenemos los dos puntos de equilibrios ubicados en la parte superior del triángulo, ¿tá? Y ambos son estables. ¿Tá? Ambos puntos de equilibrio son estables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las trayectorias que se inician en la parte inferior del triángulo cruzan al sistema de arriba, perdón, cruzan a la región del sistema de arriba, y las trayectorias que se inician arriba van directamente al punto de equilibrio estable del sistema 2. ¿Tá? Entonces, en este caso, el sistema conmutado converge al punto de equilibrio del sistema 2, al punto de equilibrio estable del sistema 2. ¿Tá? Esto, cuando lambda es mayor que K1b, o sea, queremos esta configuración del lugar geométrico, digamos, discontinuo, en el caso del sistema 2, cuando esta segunda condición, lambda mayor que CB sobre 1 menos EQ, es cuando L0 es mayor que este punto de equilibrio del sistema 1 en alfa igual 0, y cuando alfa es menor que alfa tilde. Alfa tilde es el alfa tal que los dos puntos de equilibrio, o sea, los puntos de equilibrio de cada uno de los sistemas están en C sobre K, que coinciden ahí, ambos sistemas, entonces tienen el mismo punto de equilibrio. Bueno, así podemos analizar todos los casos, no vamos a ver todos. El que sí queríamos ver era, por ejemplo, el 6. En este caso tenemos que lambda es menor que K1b, entonces teníamos que el lugar geométrico del sistema 2 estaba en este segmento de recta, por arriba del triángulo hacia la izquierda. Los puntos de equilibrio acá eran inestables, entonces lo que termina pasando es que las trayectorias que se inician en la parte superior del triángulo escapan hacia la zona inferior donde son capturadas por el atractor del sistema 1. ¿Tá? Algo que no mencionamos, pero que el triángulo factible que le llamamos es invariante frente a la dinámica, o sea, cualquier trayectoria que se inicie en el triángulo va a permanecer. Eso porque eso se puede analizar viendo cómo queda el campo en los bordes del triángulo. ¿Tá? O sea, siempre el campo va hacia el interior del triángulo. ¿Tá? Entonces, bueno, eran 6 escenarios, que eso no los voy a repasar todos, pero acá hicimos un diagrama como para que se muestre, según las distintas combinaciones de parámetros, cómo queda la estabilidad de los sistemas por separado y después, haciendo este análisis, cuál es el
el punto de equilibrio, digamos, del sistema en su globalidad. Entonces lo que se llega es que en todos los escenarios hay un punto de equilibrio estable, ya sea correspondiente al punto de equilibrio del sistema 1 o el punto de equilibrio del sistema 2. ¿tá? En todos los escenarios el punto de equilibrio es el punto de equilibrio del sistema en zona 1, ¿tá? Salvo en el escenario 1, donde el punto de equilibrio es el punto de equilibrio del sistema conmutado es el punto de equilibrio del sistema 2, es decir, el sistema cuando el throughput está saturado. ¿tá? Entonces, en este escenario, la particularidad es que en régimen el canal de comunicaciones se encuentra saturado. En todos los otros escenarios hay un punto de equilibrio que, donde la comunicación está en zona lineal. ¿no? Entonces, un poco para verificar lo que estamos comentando, entonces la idea fue encontrar un conjunto de parámetros donde variando el alfa pudiéramos estar o en el escenario 1 o en el escenario 3, ¿tá? Que son estos parámetros que pusimos acá. Entonces, cuando alfa valga 0,9, en teoría estaríamos en el escenario 1, y cuando alfa valga 0,1 estaríamos en el escenario 3. ¿tá? Entonces, lo que hicimos fue implementar una simulación del proceso estocástico, o sea, simulando los eventos según la dinámica del modelo, y lo que encontramos fue lo siguiente. Acá vemos, este es el caso cuando alfa vale 0,9. Entonces lo que estamos viendo es los procesos estocásticos de la simulación. Después también vemos cuál es la aproximación del límite de fluido, es decir, la solución del ODE. Y vemos que, bueno, por un lado la aproximación fluida es una buena representación del proceso. Y por otro lado es que acertamos con respecto a cuál es el punto de equilibrio o el funcionamiento en régimen del sistema conmutado. ¿tá? Porque nosotros lo que teníamos previsto es que con alfa igual a 0,9 estaríamos en el escenario 1. Entonces el punto de equilibrio es el que corresponde al sistema 1. ¿tá? Y eso lo pudimos verificar. Pero si alfa vale 0,1, estamos en el escenario 3 y en régimen lo que estamos teniendo es que el punto de equilibrio es el del punto de equilibrio del sistema 2, ¿tá? Que es algo que pudimos comprobar. ¿tá? Entonces, en régimen y con alfa igual 0,1, verificamos efectivamente que el canal se encuentra saturado y de vuelta vemos que la aproximación fluida es una muy buena aproximación del proceso estocástico. Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Es que, dados los parámetros del sistema, podemos determinar el funcionamiento en régimen del sistema. Esto es la densidad de población de nodos procesando, transmitiendo y en espera. Y lo que vamos a ver a continuación es, ahora que tenemos ese punto de equilibrio, punto de operación, es bueno ver eso cómo repercute en la calidad de servicio, para después ver si podemos mover el punto de equilibrio para optimizar cierta función de utilidad con algunas restricciones de calidad de servicio. ¿Cómo vamos de tiempo? Para dimensionar. Estamos en y cuarto, digamos, te quedan 10, 12 minutos. Bien, entonces vamos a acelerar un poquito. Entonces ahora estamos analizando con algunas métricas de calidad de servicio en función del punto de operación de la red, o sea, cuál es la densidad de nodos procesando o transmitiendo. ¿tá? Entonces, esta primera es el tiempo de latencia, que lo definimos como el tiempo que sale de sumar el tiempo de procesamiento y el tiempo de las comunicaciones. Entonces, por un lado, tenemos un tiempo de procesamiento local, que es el tau L, un tiempo de procesamiento en Fogo Cloud, que es tau E, o sea, asumimos que quizás procesar en Fogo Cloud sea más veloz que procesar localmente. Y después tenemos el tiempo de transmisión entre el dispositivo IoT y el gateway, que está con esa expresión ahí. Entonces, lo que estamos diciendo es que el tiempo medio de procesamiento en general, o sea, el tiempo de latencia en general, sale de combinar la proporción de cada una de las clases, digamos, la proporción de nodos transmitiendo por el tiempo medio del tiempo de las comunicaciones más el tiempo de procesamiento en FOG, y por otro lado, la proporción de nodos procesando por
por el tiempo del procesamiento local, digamos. Eso sería como el valor medio de la latencia total, vista a través también de las proporciones de las poblaciones. Entonces, en definitiva, tenemos ese tiempo medio de latencia en función de NP y NTX, y lo que queremos conocer una región, por ejemplo, donde se cumpla que ese valor medio de latencia sea menor o igual a un tau max, que va a ser una restricción de calidad de servicio. Bien, entonces se puede llegar, no vamos a entrar mucho en detalles, en unos del tiempo, es que se puede llegar a una condición de tipo, o sea, una región que sea un semiplano. O sea, si estamos en cierto semiplano, la restricción de calidad de servicio de latencia se cumple o no. Bueno, hay distintas variantes en función de si el tau max es mayor o menor que 1 sobre mu, o 1 sobre mu e más 1 sobre kb. ¿Tá? Pero lo que se llega en definitiva son siempre regiones de este tipo, NTX menor que Kalin por NP, o NTX mayor que Kalin por NP, o en el sistema 2, NTX menor que un KSAT por NP más un kappa 0, y al revés, digamos. ¿tá? En definitiva son semiplanos. Dividen el espacio en dos si se cumple o no se cumple. La otra métrica que queremos analizar, a ver, Laura levantó la mano. Sorry, fue sin querer. Okay. La otra métrica que queríamos analizar era la métrica de tasa de pérdidas, ¿tá? Que la podemos ver como la tasa a la que llegan tareas a los nodos que estén ocupados, que son los nodos que estén procesando o transmitiendo. Entonces, la tasa de pérdida va a ser lambda, que es la tasa a la que llegan tareas, por la cantidad de nodos ocupados. Podemos ver esa tasa de pérdidas por dispositivo, o sea, dividiendo n. Entonces, lo que llegamos es que el valor medio de tasa de pérdidas es lambda por NP más NTX, donde NP y NTX son los puntos de equilibrio de las densidades de nodos procesando y transmitiendo. Entonces, esta restricción es más fácil en términos de regiones. Entonces, si estamos buscando que cierta tasa de pérdida sea menor que un epsilon por lambda, entonces los puntos de equilibrio deben verificar que, estos serían con tilde, no gorrito, que NTX es menor o igual que el epsilon menos el NP. Bien, entonces, ahora que tenemos los puntos de equilibrio y las regiones donde podemos asegurar que tenemos calidad de servicio asegurada en esas dos métricas, que son latencia y tasa de pérdidas, lo que podemos formular ahora es un problema de optimización donde tengamos alguna función convexa que varía en función de las densidades de población de nodos procesando o transmitiendo, sujeto a, en primer lugar, bueno, que NTX y NP estén entre 0 y 1, o sea, que estén en el triángulo factible. Bueno, que no sumen más que 1 de las dos, o sea, que los nodos SIDEL también sean menor que 1, digamos. La 19 es la restricción de calidad de servicio de tasa de pérdidas, que es la que vimos hoy. Y 20 y 21 son las restricciones de calidad de servicio de latencia máxima. Que tenemos, como tenemos expresiones para la parte del sistema lineal, sistema 1 como el sistema 2, por eso incluimos las dos. Entonces, lo que queremos hallar es el punto de operación, o sea, el valor de NP y de NTX para minimizar esa función convexa, sujeto a las restricciones que mencionamos ahí, que son todas convexas, restricciones convexas. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto es solo como un ejemplo, o sea, funciones podrían haber muchísimas, pero esta resulta intuitiva, que es, representamos como función de costo el costo de procesar en el fog o en el cloud. O sea, lo que nos va a salir plata es o procesar en el fog o procesar en el cloud, y en el cloud nos sale más plata todavía procesar. Entonces, es como una función monetaria del costo de procesar en el fog o en el cloud, con ciertos precios, beta 1 y beta 2, en función de la tasa a la que estamos procesando en el fog o en el cloud. ¿No?
Entonces, podemos reescribir el problema que vimos inicialmente de esta forma, ¿tá? Y ahora incluimos esta restricción adicional, ¿tá? En las otras ya las habíamos visto, salvo las 23 y 24 es simplemente reescribir la función de costo, ponerlas a nivel de restricciones, y sí incorpora esta nueva restricción que queremos que el NTX y NP sean tales que sean puntos de equilibrio, ¿tá? Entonces, nosotros queremos encontrar NTX y NP que sean valores en régimen, ¿tá? Y después de, una vez calculados NTX y NP óptimos, hallar el alfa tal que tenga ese punto de operación. Entonces, este problema se puede reescribir de forma matricial como ese problema que se puede resolver. Ahí las ecuaciones quedaron un poco descongeladas. Pero bueno, esto lo resolvimos con CBX, introduciendo ese problema de optimización, y podemos obtener el NP y el NTX óptimo, y luego hallar el alfa, sabiendo que el mapeo entre factor de offloading y punto de operación de la red es una biyección, o sea que podemos encontrar ese alfa, y bueno, con ese alfa tenemos el punto de operación óptimo. Entonces, para terminar, queda esto nomás, como para probar esta segunda parte de optimización según el alfa. Hicimos dos experimentos donde todos los parámetros son iguales, salvo el epsilon 1 y el epsilon 2. Los epsilons eran las restricciones de tasa de pérdidas, donde en un caso, en el experimento 1, esa restricción va a ser del 10%, y en el caso 2, en el experimento 2, va a ser del 4%. O sea, en el experimento 2 vamos a restringir aún más la restricción de tasa de pérdidas, y tenemos una restricción de time delay fija para los dos experimentos de 50 milisegundos. ¿Tá? Entonces lo que encontramos es que con este mecanismo podemos encontrar un alfa óptimo, digamos, para esas restricciones. Tenemos un conjunto de multiplicadores Lagrange que nos pueden indicar qué restricciones se activaron, y quizás lo más interesante de ver es ya esta simulación que juntamos todo. Lo tenemos en verde, es la simulación del proceso estocástico con el alfa óptimo hallado, y después tenemos en azul es la aproximación determinística con el punto de equilibrio ahí, que se ve ahí, y después tenemos las rectas rojas y naranjas son las fronteras de las regiones de calidad de servicio. Entonces la naranja es la que corresponde a la tasa de pérdidas. Entonces nosotros queremos trabajar de la parte de abajo de este semiplano, y en el caso de la latencia máxima queremos trabajar a la izquierda de este semiplano. Entonces nosotros queremos en realidad trabajar en esta región de acá, ¿tá? Entonces, como la función de costo privilegiaba transmitir lo menos posible porque transmitir salía un costo, esto fue lo mejor que consiguió para que sea un punto de equilibrio, digamos que esté en un punto de equilibrio, y además que respete las restricciones. ¿Qué restricción se activó? Se activó esta restricción de time delay, esta roja. Entonces por eso quedó en el borde, ¿tá? Porque se activó la restricción. Y bueno, entonces ese fue el alfa óptimo, quedó ahí. Y en el segundo experimento, la restricción que restringimos aún más fue la del epsilon, y se activó esa restricción. Entonces, ahora la restricción que se activó es esta, la de la tasa de pérdidas. Entonces, el punto de equilibrio quedó justo en la restricción. Entonces, esta es simplemente la tabla con los resultados. Entonces vemos que al final, entonces, para ambos experimentos teníamos una restricción de 50 milisegundos de latencia máxima, los cuales se cumplen en los dos casos. Muy justa, obviamente, en el caso donde se activó la restricción, pero estamos cumpliendo razonablemente. Y en el caso de la tasa de pérdidas, si se acuerdan, teníamos una restricción del 10% y otra restricción del 4%. En la restricción del 4%, en un caso
quedó activa esa restricción, o sea, estamos al borde, digamos, y en el otro caso estábamos holgados con esa restricción. Entonces, acá, en resumen, porque esto era la última diapositiva, analizamos el proceso de Markov que escalaba según la cantidad de usuarios de la red, analizamos cómo quedaba el sistema determinístico, salía de la aproximación fluida, analizamos cómo era ese sistema determinístico en términos de cuáles eran los puntos de operación del sistema, los puntos en régimen. A partir de los puntos en régimen analizamos la calidad de servicio y formulamos ese problema de optimización para hallar el factor de offloading óptimo para que tengamos una minimización de una función de utilidad sujeto a restricciones de calidad de servicio. Ahora sí. Bueno, vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir. Muchas gracias, Gonzalo. Ahí te quedó un Tula Placiano. Sí, ahí. Se acabó ahí. Bueno, abrimos espacio para preguntas y comentarios. No, si no hay nadie, tomo yo. Arrancamos. Yo después tengo alguno. No, primero muy lindo. Nosotros trabajamos en cosas parecidas. La verdad que las cosas que hacen ahí están buenas y sobre todo uno cree que son útiles, digo yo, porque no entiendo, toda la introducción no la entiendo. Ahora, no, respecto a los parámetros quería hacer un comentario, que hay algunos parámetros que deben ser, no se deben de poder cambiar porque obedecen a limitaciones tecnológicas, supongo, pero otros que sí. Entonces la pregunta es si no se puede hacer una distinción o un juego entre las cosas que uno puede manejar y las que no, digamos, en esa lista de parámetros grandes. Y el segundo comentario es técnico, digamos. Está para hacer el TCL acá, ¿no? Que es el segundo orden de aproximación, que es lo que sigue en la teoría. Pero está bueno, digamos. No sé, me gusta la charla. No, yo, ya que el Cacha habló del TCL, voy a comentar, a hacer mi comentario. No, claro, mi pregunta es si tenían alguna estimación, aunque sea numérica, de cuál era ese segundo orden de aproximación. O sea, vos tenés algo ahí que está convergiendo a la trayectoria de la ecuación diferencial, y mi pregunta es si puedes estimar, por ejemplo, el cuadrado, o sea, la varianza de esa diferencia. Ahí va. Si justo no tuve. A ver, sí, voy a ver si la puedo compartir. La tengo en otro lugar. A ver si es a lo que te referís. Claro, sí. O sea, más que para tener una respuesta, era un comentario seguido de esto de que dice el Cacha, que lo que tenés enseguida de estos resultados es tratar de tener un... Claro, exacto. Sí, lo que está viendo es que no tenía la tabla en estos primeros experimentos. Sí lo hice para la segunda parte, que fue lo que no presenté, de la parte de energía, donde ahí sí, según la cantidad de dispositivos de la red, calculamos la desviación estándar de cada una de las coordenadas del vector de estados. Entonces ahí se puede ver que aumentando la cantidad de dispositivos va disminuyendo esa varianza. Pero ahora que lo dicen, sí estaría bueno meter algo así en esta primera etapa. Pero sí, o sea, está cuantificado, digamos, la desviación estándar alrededor del punto medio esperado, digamos. Sí, la regla es la raíz de n, ¿no? En general, en estos problemas vos tenés una función aleatoria que se aproxima a una función determinística y multiplicás por raíz de n para obtener una escala visible, digamos. No sé si...
Sí. Pero está, No, pero, no, está, sí, sí, pero así digo, prácticamente. cuidado, el comentario no desmerece el trabajo que está bueno, repito, y No, pero eso es clave, digamos, pues una cosa es el límite cuando no tiene infinito y otra cosa una red real que obviamente tiene una cantidad limitada de dispositivos y está bueno cuantificar el error de esa aproximación. claro. De hecho, llegamos a hacer, no lo pusimos, pero llegamos a hacer esa elipse de confianza, Ah, pero no está acá. está bueno, Pablo sabe, con las elipses de confianza nos llevamos alguna sorpresa ya, ¿no? No sé si estaba el Sarena Sí, y sí, Laura. yo había levantado la mano para comentar eso. Intentamos hacer algo parecido a lo que intentamos también en el caso de Laura, que era, en lugar de poner la condición de calidad de servicio como un valor medio, sino poner que esté dentro de una elipse de confianza de un cierto valor. Y pensamos un poco en eso y después se nos quedó en el tintero, la verdad. Hicimos alguna vez alguna elipse, pero hasta ahí llegamos, Ah, no avanzamos mucho más. no, pero no sé si te acordás que en el caso de Laura, al final, en En el algunos caso de casos, Laura había un problema con el sistema conmutado porque no era elipse, digamos. no era una No. elipse, claro. Sí, claro, claro. Sí, sí. Yo creo que acá no hay problema porque no tenemos la misma situación que teníamos de que los campos fueran distintos, por lo menos en la mayoría de los casos, de un lado y del otro. Acá el campo en estos puntos de equilibrio es igual de un lado y del otro. Lo cual me hace suponer de que exista, pero bueno. De que existe una aproximación gaussiana. Sí, Me hace suponer. sí, entiendo. Sí, igual la parte de arriba es como, yo no sé si fea, no sé, digamos, como que el triángulo superior, que hay que Sí, hacer si te todas cae otras cosas. arriba, sí, puede ser más complicado. Sí, es más feito. Digamos molesto en vez de feo. Digamos. Sí. No, digamos, bueno, a la vez ahí pueden aparecer cosas, porque claro, a ver, acá hay una cosa, yo voy a introducir un término de debate. El ingeniero o el pensamiento del ingeniero es moverse en los terrenos donde se sabe. Entonces, hay como que evitar las cosas que no tenés idea. Pero el matemático precisa lo otro. El tipo, lo que se sabe no le va a dar de vivir, digamos, lo que le da de vivir lo que no se sabe, porque el tipo está siempre buscando eso. Entonces, esa parte, digamos, capaz que desde el punto de vista de ingeniería es complicada, pero capaz que da alguna novedad matemática. No lo sé, digamos. Sí, puede ser. Sí, sí, también hay un trade-off entre lo que. eh, entre qué tantas siempre que. O sea, poder hacer una cuenta más o menos conocida para llegar a un modelo usable o vendible y tratar de buscar cosas nuevas que, que seguro van a ser más complicadas. Claro. Laurita. Ahora sí levanté la mano. No, primero agradecerle a Gonza, que está, yo le dije si quería venir a hablar y aceptó. Así que agradecerle a los tres que también me dejaron opinar y meter cuchara, a los dos Pablos y a Gonza. De la última transparencia te iba a preguntar, que no sabía qué era la desviación estándar que habías calculado. Ahí va. ¿Para qué comparto cuenta? ¿Qué calculaste y qué? Porque no entendí. Vi que había una desviación estándar calculada y no entendí qué era. Dale. Pues esta es justamente la parte de energía, que fue la que no hablé. Entonces, esta tabla. Pero creo que en la No, pero en la última última diapo de la presentación. Ah, en la ok. presentación, creo que era esa que se refiere. Ah, Sí, sí. ahí va. Ahí. Ahí va. En la simulación, también, además de simular el proceso, también se simulaba justamente las métricas de calidad de servicio, ¿tá? Las de retardo y la de tasa de pérdidas. Entonces se comparó la media con, o sea, calculamos la desviación estándar de las dos restricciones, digamos, ¿tá? Con el proceso estocástico. Y dieron estos resultados. Estás calculando ahí en el equilibrio. O sea, que son muchas simulaciones en el equilibrio. No, es una sola simulación, ¿tá? Ahí va, en el equilibrio, o sea, fijando que la condición inicial es el equilibrio, y bueno, en cierto tiempo medir cuál es el valor medio y cuál es la desviación estándar. En los dos experimentos y para las dos métricas. Sería esta tabla, digamos.
Y esta fue, bueno, para una cantidad fija de dispositivos, que en este caso fueron 1000 dispositivos. O sea, estos valores son del proceso estocástico simulado, no del modelo determinístico. Claro, pero simulado después de que estabas en el estacionario, digamos. Simulado después de encontrar el alfa óptimo, ¿tá? Y después de fijar que la condición inicial era Era el punto de equilibrio. el punto de equilibrio. Ahí va, exacto. Sí, igual a mí ahí. Está. Me queda ahí un cacho de dudas, pero me lo pienso antes de preguntarte de vuelta. Bueno, como quieras. Creo que Pablo estaba Pablo Monzón. Yo no entendí un poco la discusión esa que dieron antes entre el Cacha y el Belsa. No logré entender a qué iba o por dónde iba. No, Laura porque... puede explicar. A ver, Pablo. Exacto, eso iba a decir. Laura creo que puede explicarlo mejor que todos nosotros. Okay. Para. No, nada, vos tenés la trayectoria media y tenés la aproximación, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo en el estacionario. Eso es como tipo ley fuerte. Cuando vos mirás la diferencia entre el estocástico y el punto fijo, por ejemplo, Sí. ahí tenés como alguna distribución. O, bueno, no sabés si tenés alguna distribución. Ahí es lo que dice el Cacha. Eso es re chiquito, esa diferencia. Si la multiplicás por raíz de n, probablemente tengas ahí como una densidad, ¿no? Que te gustaría que fuera gaussiana. Bueno, te gustaría que fuera multiplicada por raíz de n y te gustaría que fuera gaussiana. Como que la diferencia es chiquitita, multiplicada por algo, ves una distribución probablemente con alguna densidad. Está bien. No sé si lo dije bien, Cacha. No, es eso, sí, sí. O sea, No, pará, pero... En un caso parecido de la tesis de Laura, justo el punto de equilibrio quedaba en un lugar donde no había esa... O sea, no había gaussianidad en esa historia. Eran como más chiquitas las diferencias. O sea, te podría pasar que las diferencias sean más chiquitas que 1 sobre raíz de n, digamos. Está bien. Pero acá en este caso no entendí la discusión sobre los puntos de equilibrio. O sea, en principio uno podría decir que acá se va a cumplir. Porque el sistema es simplote, digamos. Claro, en el caso que encontró Laura, explico un poco lo que yo dije. En el caso que encontró Laura, justo el punto de equilibrio le quedaba en una zona en la cual los campos de la ecuación diferencial eran diferentes de un lado y del otro de esa zona. Y el punto de equilibrio quedaba sobre el medio. Digamos. O sea, te quedaba discontinuo el campo, digamos. Te quedaba discontinuo el campo ahí. Acá no pasa eso. ¿Era discontinuo o era no diferenciable? Yo no me acuerdo. No, era discontinuo. Era discontinuo. No era switcheado, era alto. Está bien. Pero ahí la fluctuación les quedaba más grande o más chica. O sea, no, más chica. Más chica. Les quedaba, era más concentrado que una Era como 1 sobre n, o sea, era tipo 1 sobre n, no 1 sobre raíz de n. Son los mismos resultados que tiene Matt Jonker con las colas, digamos. Y daban unas distribuciones exponenciales que Laura calculó geométricas, o no me acuerdo bien ya qué forma era. No, el otro comentario técnico es que se podría hacer también una optimización, digo, por hacer cosas, no estoy diciendo que haya que hacerlo, una optimización, pero sobre la trayectoria estocástica. En vez de sobre el límite, ¿no? Como que, bueno, uno piensa que todo es continuo y está bien, digamos. No creo que es muy diferente, pero... No, pero vos podés poner restricciones más de tipo aversión al riesgo, cosas así, que te lo puedes llevar todo al CDX también. O sea, que en principio podrías tratar de tener probabilidades de no irte demasiado lejos. No, pero Pablo, yo lo que digo es que el Gonzalo contó una optimización en el modelo límite, digamos. Sí, por eso. Vos podés hacer modelos
O sea, incluso para la trayectoria, pero que no se te vaya demasiado lejos. Digamos. Eso es lo que voy. Contemplando lo que decís vos, la probabilidad de la trayectoria estocástica. Digamos. Está bien. Te lo puedes llevar el CBX, Gonzalo lo resuelve, esa es la gracia. No, está bien. Bueno, le agradecemos de nuevo a Gonzalo después de estos comentarios con pocas soluciones, pero bueno, es lo que podemos ofrecer. Bueno, le aplaudimos de nuevo. Muchas gracias por la Gracias por la la invitación, presentación. Natalia. Bueno, y mucha suerte en la